2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de fortalecimiento en el área de comunicación y lenguajes. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando acerca del análisis sintáctico, complementando lo que habíamos visto antes, y también estaremos hablando un poco de la cohesión textual y de los tipos de onomatopeyas que existen. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, iniciemos la sesión de hoy. En este caso vamos a hablar, como les decía, de tres cosas importantes. Primero vamos a hablar del análisis sintáctico, complementando el análisis morfosintáctico que estuvimos viendo la vez anterior. Vamos a hablar de la cohesión textual y vamos a hablar también de las onomatopeyas, que pueden ser tanto auditivas como visuales. Iniciamos con lo que es el análisis sintáctico. ¿Cómo podemos teorizar? En sí, el análisis sintáctico se ocupa de analizar la oración, así como el morfológico se ocupa de cada una de las palabras. Es decir, el análisis morfológico estudia cada una de las palabras en su constitución, naturaleza y categoría gramatical a la cual pertenecen, pero el análisis sintáctico estudia las partes de la oración. Las partes pueden estar constituidas por palabras, pero también por bloques sintácticos o sintagmas, que es lo que vamos a ver hoy día. Bien, esperemos que se entienda con la explicación que viene a continuación. Bien, vamos a iniciar con el análisis sintáctico. En este caso vamos a tratar de hacer una serie de pasos. El primer paso sería definir la morfología, que no es parte de nuestro análisis, pero nos va a servir para definir cómo estructuramos la oración. Comencemos por ahí. Habíamos dicho, la es un determinante, en este caso específicamente un artículo. Luego tenemos película, que es el nombre de algo o un sustantivo. Tenemos nada, que es un verbo. Tenemos una, que sería una preposición, esto es importante. Historia, sustantivo de nuevo. De, preposición. Recuerden que hay una lista de preposiciones que si la memorizan, pues ya la tienen solucionada también. Amor, igual, un sustantivo. Finalmente, imposible, que sería un adjetivo. Ya. Tenemos todas las categorías analizadas, ahora vamos a ver la estructura de la oración. Lo más fácil en este caso es definir primero cuáles son los núcleos o las partes fundamentales. Vamos a definir que en este lado la película es lo que llamamos normalmente un sujeto o en este caso un núcleo, un sintagma nominal. Bajamos película, sintagma nominal. Y tenemos nada, que en este caso funciona como sintagma verbal. A partir de estos dos puntos podemos desarrollar todo lo demás. Empecemos, por ejemplo, a decir qué es lo que hace la. La es un artículo que trabaja o define algo para el sustantivo. Es un determinante. Luego tenemos una historia de amor imposible. En este caso, lo conveniente para ver los complementos es empezar del final hacia el principio. En este caso podríamos definir que amor imposible es, en primera instancia, igual un sintagma nominal, porque imposible es un adjetivo que complementa al sustantivo amor. Pero hay un detalle. Tenemos acá algo significativo. Tenemos de. Esta, como hemos dicho, es una preposición. Esta preposición modifica todo lo que tenemos antes y lo convierte en un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional trabaja para el principal, que es el sintagma verbal. Luego tenemos esta parte, una historia. Esto de amor imposible complementa a esta parte y esta sería un complemento directo o llamado objeto directo, que también funciona para el sintagma verbal. De ese modo podemos definir que la oración ya estaría analizada. Tenemos entonces el sintagma nominal con la película y el sintagma verbal, que es nada, una historia de amor imposible. Es una forma de hacerlo. Vamos a probar en el siguiente caso con el análisis ya lineal y no en vertical como lo estamos viendo hasta este momento. Bien, tenemos. Nosotros ganamos la competencia de esgrima este año. Bien, vamos a volver a hacer el análisis de categorías. Esta vez hagámoslo como la vez anterior. Nosotros es un pronombre personal. Ganamos es un verbo. La determinante, en este caso específicamente un artículo. Competencia, sustantivo, nombre. De, preposición.
esgrima, nuevamente sustantivo, y este adverbio año sustantivo, demostrativo mejor dicho. ¿Ya? Bien, en este caso lo que vamos a hacer es hacerlo de manera lineal. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Nosotros ganamos la competencia de esgrima este año. El sujeto está representado en este caso por un pronombre, que sería nosotros. Lo que llamamos sujeto o sintagma nominal. Por lógica, si ese es el sintagma nominal, todo lo demás es un sintagma verbal. En el sintagma verbal tenemos que identificar los complementos y los núcleos. El núcleo del sintagma verbal es ganamos, el verbo. ¿Qué es lo que ganamos? La competencia de esgrima. Entonces, si lo que ganamos es la competencia de esgrima, todo esto sería un complemento directo, también llamado objeto directo. Pero hay algo más. Dice este año. Cuando decimos este año estamos marcando algo del tiempo. En ese caso sería un complemento circunstancial de tiempo. De este otro modo también podemos tener analizada la oración. Veamos un tercer caso. Esta oración es bastante singular, porque si se fijan bien, al hacer la división no podemos encontrar a primera vista cuál es el sintagma nominal. Dice, no juegues con los sentimientos de la muchacha tierna. ¿Quién no debe jugar? El sujeto no está especificado. Es lo que se llama un sujeto tácito. Cuando tenemos un sujeto tácito, lo que hacemos es marcarlo en otro lugar, sujeto implícito, lo definimos como sintagma nominal. Ese tú que no está escrito, pero que nosotros inferimos. Todo lo demás sería sintagma verbal. Vamos a hacer otra vez en vertical. Sintagma verbal. Ese es el núcleo del sintagma verbal, aquí está el núcleo del sintagma nominal. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los complementos. Si tengo esta parte de la oración, dice con los sentimientos de... Seguramente esta parte va a ser un sintagma preposicional. Ya, vamos a anotarlo de esa manera. Sintagma preposicional. Y aquí, nuevamente, como tenemos la preposición de, otra vez estamos hablando de un sintagma preposicional. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que nos faltaría? Tenemos un núcleo que está acá, núcleo, y tenemos sus complementos y sintagmas en este caso. Nos queda esta palabra no. ¿Qué será no? La palabra no, si buscamos su categoría, es un adverbio. Entonces, lo que hacemos es definirlo como un sintagma adverbial. Todos estos van a trabajar para el principal, que es el sintagma verbal. Para acá, para acá, para acá. Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Las categorías que no habíamos estado identificando. Tenemos no, como ya dijimos, es un adverbio. Juegues, dijimos, es un verbo, por eso es el núcleo. Con, que en este caso es una preposición. Los, artículo determinante. Sentimientos, sustantivo, nombre. De, dijimos preposición, por eso es sintagma preposicional. La, artículo determinante. Muchacha, sustantivo. Tierna, adjetivo. Recuerden que el adjetivo trabaja para el sustantivo. Tendríamos otra forma de analizar en este caso. Veamos un caso más. Dice, hoy entregaron un incentivo a los bachilleres destacados. A ver, volvamos a hacer lineal. Estamos intercalando entre lineal y vertical los análisis. Vamos a trabajar con el lineal. Bien, en el lineal habíamos dicho, primero definimos de dónde a dónde es el sujeto, de dónde a dónde es el predicado. En este caso, nuevamente tenemos un sujeto tácito. No hay un sujeto específico. Ustedes miran, pero ahí está el sujeto, los bachilleres destacados. No, ese es un complemento indirecto. Pero en este caso vamos a definirlo así. Todo lo que tenemos acá es un sintagma verbal. Entonces, ¿dónde está el sintagma nominal? Es implícito. ¿Quiénes entregaron? Ellos.
Vamos a escribirlo a un ladito. Ellos sería nuestro sintagma nominal y lo vamos a dejar ahí. Bien, ¿cuál es la palabra principal? ¿Cuál es el núcleo de este análisis? Entregaron. Este es el núcleo. A partir de ese entregaron podemos buscar los complementos. ¿Cuándo entregaron? Hoy. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué es lo que entregaron? Un incentivo. Complemento directo. ¿A quién entregaron? A los bachilleres destacados. Entonces, complemento indirecto. ¿Qué nos queda por hacer? Analizar categorías. Hoy, adverbio, entregaron, verbo, un, preposición, incentivo, sustantivo, a, preposición, los, determinante artículo, bachilleres, sustantivo, destacados, adjetivo. Esa es otra manera de analizarlo o entenderlo. Espero que con estos casos haya quedado claro. Solamente debemos recordar siempre dividir las dos partes de la oración y a partir de eso determinar cuáles son los complementos para cada uno de los núcleos. En este caso, mayormente vamos a encontrar complementos para el sintagma verbal, es decir, complementos para el verbo. Bien, vamos a seguir ahora con el tema que nos habíamos planteado. Habíamos dicho que después de pasar un poco el análisis sintáctico íbamos a hablar un poco de lo que es la cohesión textual. En este caso vamos a tratar de preguntarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué es la cohesión textual? Y lo que tenemos que entender es que son una serie de recursos, algunos los llaman mecanismos, para poder encadenar los textos, es decir, para poder construir textos que tengan sentido dentro de una oración, dentro de un párrafo o dentro de un texto mucho más amplio. Existen distintos mecanismos. Por ejemplo, está el mecanismo de la recurrencia. A ver, veamos primero este mecanismo. Por ejemplo, si tenemos una oración que dice Marcos tiene un peso enorme, aunque sus padres preferirían uno pequeño, ahí hay una especie de relación entre las dos oraciones, ¿no? Porque dice peso enorme. Y cuando habla de sus padres ya no menciona el sujeto, ya no menciona el peso, ¿no? El cachozo del cual está hablando, sino que ya directamente se va al tamaño. En este caso el mecanismo de recurrencia en base a antónimos, pequeño con grande, pero ya no hace falta repetir el nombre. Eso significa que hay una relación entre la primera oración y la segunda oración a partir de la idea del uso del antónimo y la repetición. Otro mecanismo posible es el mecanismo de la sustitución basada en el uso del pronombre. Por ejemplo, en esta oración dice, hace unos días me encontré a mi primo, él está más animado que nunca. Nuevamente se nos ha perdido el sujeto o sustantivo, si prefieren, que era en este caso primo, ¿no? Ya no se repite en la segunda oración primo, pero como no se repite, tiene que haber una palabra que me guíe a ese sentido, a ese significado, para que la oración que sigue esté encadenada. ¿Qué es lo que estoy usando en este caso para reemplazar? Lo que estoy usando es el pronombre personal, él, ¿no es cierto? En este caso, él ya reemplaza la idea de primo y por eso mantengo la misma idea de pensamiento en lo que estoy escribiendo. Existen por lo menos 5 mecanismos que se pueden usar para la coherencia y cohesión, pero en este caso vamos a revisar por el momento estos dos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hablar más en este tema? Tenemos que hablar acerca de las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Vamos a apelar una definición. Básicamente son palabras formadas a partir de la imitación de un sonido. El sonido puede obedecer a aquel sonido que emiten los animales, puede ser un sonido de la naturaleza, puede ser un sonido de algún artefacto, objeto que lo emita, como un golpe, un rayo, un trueno, una máquina funcionando, etc. Todas esas son onomatopeyas cuando nosotros los convertimos en palabras, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de onomatopeyas auditivas, que son las que normalmente nosotros conocemos, lo que hacemos es reproducir el sonido lo más fielmente posible. En este caso tenemos el tic-tac, que anotamos cuando tratamos de referir el sonido del reloj, ¿no es cierto? Cuando la aguja del segundero está avanzando y nosotros decimos, ¿cómo describo ese sonido del reloj? Escribiré tic-tac, ¿no? Aunque en realidad el sonido tal vez no sea exactamente ese, pero nos aproximamos desde cada una de las lenguas que existe. Es muy curioso que en distintas lenguas se da distintas onomatopeyas, por ejemplo, al sonido de los animales. Nosotros en español seguramente decimos miau cuando tratamos de hacer la onomatopeya de un gato, pero en chino, en alemán, en inglés, etcétera, suelen dar otros sonidos.
Ya, también decíamos, son sonidos, las onomatopeyas, que se producen algún elemento de la naturaleza o algún elemento de maquinaria, etc. Por ejemplo, si explota una bomba y yo tengo que escribir el sonido de la bomba explotando, alguien escribiría pum. Otra persona, como ocurre en los cómics, seguramente escribiría boom con B, ¿no? Y con muchas O's en medio. Entonces, es el intento que hacemos por, de alguna manera, convertir en letras un sonido que en realidad no ha sido producido con esa intención. Bien, ahora vamos a algo un poquito más atractivo. Tenemos lo que se llaman las onomatopeyas visuales. ¿Qué son las onomatopeyas visuales? Son esas que tratan de presentar un objeto con las palabras, pero no con el sonido de las palabras, sino con la forma que pueden adoptar las palabras. En este caso tenemos un par de ejemplos. A veces un ejercicio de escritura creativa suele ser realizar esto que tienen en pantalla, los llamados caligramas. Los caligramas son poemas que tratan de presentar un objeto a través de la forma, es decir, que las palabras van construyendo una forma, como en el ejemplo de arriba, que simula la imagen de un gato, pero al mismo tiempo habla del gato, ¿no? Dice: el gato entre las flores se comió las mejores, el gato en la cancha departamental. Bueno, o sea, tú puedes escribir todo lo que quieras, pero lo importante no es tanto el significado de las palabras, sino la forma que vas construyendo con las letras, como haciendo un dibujo, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo tenemos un ejemplo más sencillo que refiere a un caracol. Hay bastantes poetas que han trabajado esto. Por ejemplo, el poeta chileno Huidobro ha hecho muy buenos caligramas y muchas veces se toman como ejemplo por eso para trabajar en los colegios y que ustedes puedan crear sus caligramas. Como les digo, no es tan importante que sea un gran poema o que tengan palabras con mucho sentido, con mucha proyección, sino que ustedes puedan construir la forma, ¿no? Es un ejemplo bonito de cómo podemos trabajar, en este caso, las llamadas onomatopeyas visuales o caligramas. Bien, espero que podamos recordar un poco de todo lo que hemos estado viendo y recordemos siempre la idea principal que hemos trabajado entre la clase anterior y esta. Aprender el idioma es aprender a asignar las funciones y el significado a las palabras. No es simplemente conocer las palabras, sino entender cómo funcionan dentro de una estructura, que en este caso para nosotros la estructura más básica es la oración. Bueno, espero que esta clase haya sido provechosa para todos ustedes. Hemos tratado de desarrollar un poco cómo funciona todo lo del análisis sintáctico y también recrearnos un poco con los tipos de onomatopeyas que a veces usamos dentro de nuestro lenguaje. Ha sido un placer estar en esta clase con ustedes y los invito a que estén en la siguiente sesión. ...2021... Año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.